Hola, bienvenido a Farosac Blog número 1. Hoy es 4 de julio de 2022 y estoy muy contento, estoy muy emocionado porque este es el primero de una serie de videos diarios que voy a estar haciendo todas las mañanas. Voy a estar publicando aproximadamente a mediodía, hora centro de México. Eh, Estoy en mi casa, este es mi escritorio, estoy en Baja California, en Rosarito. Y te voy a platicar rápidamente de qué se trata todo esto. Farosac Blog es una exploración a temas que me apasionan, temas que estoy estudiando y que vengo estudiando desde hace mucho tiempo, temas que por estudiarlos he cambiado mucho, he transformado muchas cosas en mi vida, relaciones, planes, proyectos, y aunque me siento muy bendecido de tener acceso a toda esta información, tengo que reconocer desde toda la humildad que no soy un experto en esto. Soy una persona en un periodo de transición, de un despertar espiritual, de un crecimiento y un proceso de madurez. Y al hacerme cargo y al responsabilizarme de ese crecimiento, me pongo a estudiar y a procesar estas cosas, procesos, herramientas, sabiduría, que quiero no quedarme guardado, quiero compartir contigo. Y el experimento de compartirlo también es un experimento personal de trabajar en mi comunicación, de trabajar en mi ser extrovertido. Siempre he sido muy extrovertido, muy introvertido, muy reservado y muy guardado en mis ideas. Y quiero llegar a un punto en el que las ideas estén fluyendo más, interactuando más con el mundo exterior. Creo que las ideas son muy importantes, pero no valen nada si no se manifiestan. Entonces, vamos a explorar también qué es esto de manifestar las ideas, qué es esto de pasar del conocimiento a la sabiduría, de aplicar esa sabiduría en tu vida, de ser líder, pero a través del ejemplo, no a través simplemente del verbo. Y a veces en esto del internet es muy fácil meterse en el verbo y hablar, hablar y hablar y a ver qué pasa. Lo que te quiero decir es que yo no vengo aquí simplemente a hablar, vengo a compartirte mi proceso. Y ese proceso es principalmente un proceso espiritual, de un despertar de conciencia. Pero ¿qué significa cuando digo despertar? Y aquí vamos a empezar a entrar en temas que no son muy fáciles de navegar. Mucho menos es fácil platicarlos con alguien que no sabe de estos temas. Algo principal de todo este experimento es que yo quiero ir de menos a más en el entendimiento de qué es la realidad y cómo nos debemos de relacionar con la realidad, cómo nos debemos de comportar. Eso tiene que ver con la moralidad, con la ética, con la filosofía. Y pues simplemente son cosas que me apasionan. Te las quiero platicar porque si a ti también te apasiona todo esto, pues hagamos equipo y vamos juntos. Bueno, vamos directo, vamos a empezar. Hoy vamos a navegar por 4 temas. Primero voy a hablar de qué estoy haciendo aquí. También voy a hablar de hacia dónde voy. Vamos a entrar en el tema de la independencia, porque hoy desperté, estaba viendo mi celular. Resulta que hoy es 4 de julio. Se celebra el Día de la Independencia estadounidense. Quiero hablar de eso porque es muy importante para el proceso que estoy viviendo yo, pero que está viviendo el mundo. Y eso lo vamos a hilar con el concepto de escapar de la Matrix. Te prometo que todo está relacionado
aparentemente son temas distintos, pero no lo son. Y eso es algo que quiero conectar estos puntos y llegar a por qué en realidad están muy relacionados estos temas. Primero que nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Relacionado con el intro y todo lo que ya te venía platicando. Estoy aquí porque tengo muchas ganas de generar una relación auténtica contigo. Siempre he tenido un deseo muy profundo de expresarme hacia una audiencia. Y me he peleado mucho con ese deseo. Porque es difícil para mí de entrada, porque soy primero introvertido, aunque tengo la capacidad, y también porque me entrené un tiempo como actor. Estudié teatro y tenía también como pues muchas ganas de regresar a la práctica constante de comunicar todo lo que está sucediendo en mi cabeza. Y algo que no quería dejar pasar es la oportunidad de utilizar las redes sociales y el mundo del internet para avanzar mi carrera y para posicionarme como artista, como cineasta, como líder de opinión, como explorador de ideas. Y esta metodología de hacer este blog, en donde no tengo que editar, simplemente empiezo a grabar, similar a lo que estaba haciendo en los lives, que decidí ya no hacer lives porque para el algoritmo de YouTube como que no agarran tan bien, como estoy empezando en YouTube y quiero enfocarme bien en YouTube, no para ser youtuber, simplemente para utilizar esta plataforma que yo creo que está en una muy buena posición para lograr conectar de nuevo contigo, con una audiencia, con un ser humano del otro lado del portal digital que nos conecta. Entonces eso estoy haciendo aquí, simplemente es un experimento personal. Me gusta la idea de retarme a hacerlo todos los días porque es binario. O sea, no hay punto medio. O lo hago o no lo hago. Y es todos los días. Y probablemente si no lo hago un día me voy a sentir muy mal conmigo mismo. Y por ahí empieza un reto, una presión personal de responsabilizarse de la manifestación de nuestras metas. Y a veces ese tipo de retos ayudan a sustituir hábitos, por ejemplo. Porque un clavo saca otro clavo cuando estamos hablando de hábitos. Y entonces ponerte un reto de hacer algo por 30 días puede ser muy retador, pero puede ser también el camino para dejar de hacer algo que ya no quieres seguir haciendo. Lo que ya no quiero seguir haciendo es no mostrarme al mundo, porque tengo un deseo de hacerlo. Y mientras no lo haga, me voy a sentir incompleto. Por ahí va ligada la cuestión de la libertad de expresión, que empieza dentro de uno mismo, que tanto nos autocensuramos. Y yo me autocensuré por mucho tiempo de no hacer esto. Ya tenía las ganas desde hace mucho, pero bueno. Eso estoy haciendo aquí. ¿Hacia dónde voy? Bueno, te quiero platicar que estoy en un proceso de independizarme. Por eso quiero hablar de la independencia y por eso es tan importante que hoy sea 4 de julio para hablar de la independencia. La independencia que se vivió en Estados Unidos fue un fenómeno mundial muy importante que nunca se había dado en la historia humana. Lo estoy relacionando con la independencia porque el proceso de dónde estoy hacia dónde voy, hacia un lugar de independencia creativa. Yo tengo un profundo deseo de ser artista. ¿Y por qué digo artista y no cineasta? Porque antes de ser cineasta
quiero ser artista, es decir, tener algo que decir. Primero tienes algo que decir y después eliges el medio. Hay muchos cineastas que trabajan en la industria del cine, pero no son autores, no comunican a través de una obra propia, personal. Y eso es lo que yo quiero hacer. Hace tiempo tomé la decisión de dejar de trabajar en la industria del cine en la Ciudad de México, empezar mi propio estudio creativo de video para trabajar para mis propios clientes, porque eh, aunque pude seguir haciendo carrera dentro de la industria del cine y trabajar para las películas de otros y ganar dinero de eso, yo siempre supe que eso no es algo que yo quería, no es algo tampoco que valoro. Yo valoro mucho tener mi tiempo, estar en mi casa, y eso es lo que me regaló emprender mi propio negocio y empezar a buscar clientes. Básicamente pasé de tener una chamba, yo era DIT es como la persona que está encargada de supervisar la calidad de imagen en películas y series. Estuve en proyectos muy padres. Luego voy a tal vez hablar un poquito más de eso, pero la verdad es que yo nunca quise hacer carrera de una labor cinematográfica. Eh, Prefiero hacer esto, en realidad. Pero tampoco quiero ya seguir trabajando para clientes. Tengo también un deseo muy profundo de ya nunca más tener que vender un video, nunca más tener que trabajar para un cliente. Aunque es una bendición muy grande que he tenido, que clientes con empresas muy chingonas han confiado en mí. Y eso se siente muy padre, y también ver que el video le ayudó a la empresa a crecer. Es algo que ha sido muy gratificante, pero no es hacia donde yo voy. Yo no voy hacia allá, ni siquiera me interesa crecer y escalar mi negocio. Nunca me ha interesado tener un local con gente trabajando para mí ahí, porque yo lo que quiero hacer es cine, pero quiero hacer mi cine, quiero hacer mi película, con mis ideas y con mi mensaje, lo cual es algo muy difícil porque necesitas independencia. Eh, entonces, bueno, hacia allá voy. Acompáñame. Te prometo no voy a descansar hasta lograrlo. Pero pues es muy difícil porque todos tenemos que comer de algún lugar. Y, y hay que priorizar a veces otras cosas. Pero ahí creo que hay un tema muy importante que conforme paso el tiempo vamos a tocar mucho, que es cómo logro manifestar mis sueños y cómo logro eh, crecer hacia donde yo quiero crecer, porque se puede crecer hacia lugares inesperados, hacia lugares aleatorios, pero qué padre poder caminar hacia tu destino, qué chingón tener una visión clara de quién quieres ser y a dónde quieres ir, y tener las herramientas para manifestarlo, para caminar hacia allá. Y muchas veces simplemente saber a dónde vas es mucho más importante que llegar ahí. Hay una frase muy padre que dice que tu dirección importa más que tu posición, y como director creo que es de mis mantras más importantes, porque un director tiene que saber a dónde vamos, a dónde va el proyecto, y tienes que hablar diferentes lenguajes para poder ser el líder del equipo y decirles a todos, vamos a hacer un esfuerzo conjunto para llegar aquí. Pero bueno, me estoy perdiendo. El punto es que la independencia lo que te permite es no perseguir los planes de nadie más que tus planes. Independencia significa que puedes hacer lo que es tu voluntad y no la voluntad de alguien más. Independencia es libertad, y libertad es respeto recíproco. Esa cuestión del respeto recíproco, que entre todos respetemos nuestros planes de vida, que cada quien pueda brillar sin opacar al otro. Esto es el concepto que se estaba tratando el día de hoy, pero en 1776 en Estados Unidos, que en ese entonces eran las 13 colonias inglesas, gobernadas por la monarquía inglesa.
Pero bueno, vamos a entrar ahí y vamos a cerrar un poquito explorando el concepto de escapar de la Matrix. Es importante que exploremos este concepto porque aunque no... Perdón por eso. Aunque no se puede escapar de la Matrix. Bueno, no se puede escapar de la Matrix, pero primero que nada, ¿qué es Matrix? Matrix simplemente viene del latín mater o matriz, madre. De ahí vienen palabras como matrimonio, matrícula. La Matrix simplemente es la matriz holográfica que nosotros llamamos realidad, que interactuamos con ella a través de nuestra percepción. Nuestra percepción está muy ligada a nuestro lenguaje y el lenguaje está muy ligado a las definiciones de cada palabra. Las definiciones de cada palabra son nuestras creencias. ¿Qué piensas o qué significa para ti cuando dices una palabra? Ahí se reflejan tus creencias. No se puede escapar de la Matrix solo con la muerte. Lo que sí se puede es dejar de ser un esclavo de la Matrix, independizarse de la Matrix. Utilizar la Matrix, utilizar las reglas del juego de la Matrix para manifestar tu visión, para alcanzar tu plenitud, para vivir la vida bajo tus preferencias, no las preferencias de alguien más. En este sentido, está completamente ligado esta cuestión de escapar de la Matrix y despertar tu conciencia o tener un despertar no intelectual, también intelectual, pero más que nada espiritual, con los conceptos de libertad que se plasmaron en la Declaración de la Independencia. Y aquí vamos a entrar que hoy es 4 de julio, creo que es muy buen momento para leerte un fragmento de este libro que no lo he terminado, lo estoy explorando, pero está muy heavy, está bastante... Está pesado, es como una cuestión más de estudio y reflexión. A veces 2 páginas me dejan para pensar 2 horas, o a veces para pensar 2 semanas y no lo vuelvo a tocar. Pero ahí te voy a leer como 2 o 3 párrafos para adentrarnos más en este tema de la independencia. Entonces, primero lo primero. Los extraordinariamente valiosos principios sobre los cuales fue fundado ese notable país están siendo abandonados y revertidos por muchos de sus gobernantes. Quedan sin duda muy potentes reservas morales en esa nación, las cuales se exteriorizan y se ponen de manifiesto en múltiples campos y oportunidades. Es de esperar que, para bien de la humanidad, la marcada desconfianza de los padres fundadores para con el aparato estatal y el consiguiente establecimiento de estrictos límites al poder político no se esfumen en una tenebrosa noche de olvido y miseria. En este caso de eventual infortunio, el resto del mundo entrará en un denso y sumamente peligroso cono de sombra que será difícil de corregir. En torno a estos ejes gira el libro que ahora emprendo, dice Alberto Venegas Lynch, hijo. Él se pone la H porque su padre, Alberto Venegas Lynch, también fue un gran expositor de las ideas de la libertad en Argentina. De hecho, llegó a conocer a Ludwig von Mises, que escribió La acción humana, libro recomendadísimo, la Biblia de las ideas de la libertad hoy en día. Pero el maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, pues escribió este libro Estados Unidos contra Estados Unidos, justo porque Estados Unidos se está poniendo el pie a él mismo. Por eso dice que los valiosos principios sobre los cuales fue fundado
están siendo abandonados y revertidos por sus propios gobernantes. Luego quiero entrar en este tema que tiene que ver con que en México hay muchísimo anti-norteamericanos, anticapitalistas. Y definitivamente no se puede amar la creatividad, amar la libertad de expresión y ser anti-Estados Unidos. Me gusta cómo lo explica, dice. Sé perfectamente que no pocos de los antinorteamericanismos que son muy populares por el planeta son por pura envidia e incomprensión del sentido y el fundamento de los extraordinarios aportes que han exhibido los mercados libres y el liberalismo, en este último caso en el sentido clásico de la expresión liberalismo, y no con el significado que hoy se le suele asignar en Estados Unidos. Lamentablemente, muchos son incapaces de digerir que en aquel país en donde tienen lugar, en proporción a sus habitantes, las más portentosas obras filantrópicas, la asistencia más numerosa a orquestas sinfónicas y a museos, la producción más suculenta y lectura más difundida de libros científicos, departamentos de investigación, universidades y centros de estudios, las más devotas y extendidas manifestaciones religiosas junto con la tradicional economía pujante y una justicia basada en los marcos institucionales más civilizados del orbe. Pero nada de esto está garantizado ni es inexorablemente eterno. Nada de esto está garantizado ni es inexorablemente eterno. No quiere decir que porque ya existió, así va a ser siempre. Y creo que esto, en cuestiones de geopolítica, es crucial entenderlo, porque lo que suceda en Estados Unidos en los próximos años va a tener repercusiones en todo el mundo. De hecho, lo que sucedió en 1776, el Día de la Independencia en Estados Unidos, tuvo repercusiones en todo el mundo. Podemos ver, por ejemplo, aquí en el Wikipedia, 1776, Declaración de la Independencia. ¿Ok? Si te vas un poquito más para abajo, ahí te va. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos inspiró muchos otros documentos similares en otros países y sus ideas ganaron adhesión en Países Bajos, Caribe, Hispanoamérica. Como puedes ver, en México, nosotros fuimos 100% influenciados por Estados Unidos. De hecho, México, el nombre real de México es Estados Unidos Mexicanos. No fue hasta 1810, si no me equivoco, sí, 1810. Casi 40 años después que se independizó México de la corona española. De la misma manera, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos afecta muchísimo lo que va a pasar en México y lo que está pasando en otros países latinoamericanos. Quiero regresar a otra cuestión del libro que... Ahí te va. Que tiene que ver sobre la libertad de expresión. La libertad de expresión está estrechamente vinculada al ámbito del pensamiento, puesto que esto último requiere para su desarrollo de la confrontación de ideas, de la información y del conocimiento, lo cual solo puede ocurrir en un clima de plena libertad. La confrontación de ideas solo puede ocurrir en un clima de plena libertad. A su vez, las manifestaciones de la libertad de expresión son múltiples y abarcan todos los canales posibles. La tecnología moderna expande la indispensable libertad de prensa a la de expresarse por medios electrónicos, y la libertad de asociación también incluye el uso de todos los procedimientos y mecanismos modernos que posibilitan que se vinculen personas que se encuentran
geográficamente distantes. Esto es lo que yo quiero hacer, utilizando la tecnología, mecanismos y procedimientos modernos que posibilitan, que hacen posible que nos vinculemos, aunque estemos en, aunque nos encontremos geográficamente distantes. Entonces, de aquí se va a conectar temas que vamos a hablar, como la censura en redes sociales. Esto va en YouTube, pero también lo subo a Rumble, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en cuanto llegue a 1000 seguidores, que por cierto, si no estás suscrito, ayúdame también a compartir. Tengo muchísimas ganas de llegar a 1000 seguidores para poder monetizar el canal y seguir creciendo, porque una vez que... Creo que los más difíciles son los primeros 1000. Creo que después es más fácil llegar a 5000 y luego es más fácil llegar a 10000 y luego es más fácil todavía seguir creciendo a partir de ahí. Pero bueno, esto va principalmente para YouTube. El enfoque que estoy haciendo ahorita es 100% para YouTube, pero también estoy subiendo a Rumble. Hay otra plataforma que me gusta que tal vez subiría ahí nada más como para tener un respaldo de todo lo que voy a hacer. Se llama Odyssey. Odyssey. Sí, Odyssey. Odyssey, como de ver al final con doble E. Gran plataforma. Porque la libertad de expresión definitivamente está en riesgo hoy en día. Y si se cae la libertad de expresión, se cae todo. Ahora te quiero mostrar un video que tengo aquí, que es un fragmento de un podcast de Joe Rogan, que está en inglés. Creo que voy a intentar hacer el esfuerzo de traducirlo on the go. Entonces, vamos a ver. Creo que puedo poner subtítulos. Dame chance. Traducción automática al... ¿Dónde estoy? A español. Venga. Ok. Tan pronto como le das a los políticos poder, cualquier tipo de poder que no tenían antes, si ellos pueden encontrar una manera de obligarte a llevar algo para ver si te dejan entrar o no a negocios, o que te permite o no hacer algo, o que permite o no que los negocios abran o no. Históricamente estos políticos no van a dejar ese poder, no lo van a regresar al pueblo. Encuentran nuevas razones, distintas a las razones principales por las que adquirieron ese poder, para continuar teniendo el poder. Tenemos que proteger esas libertades a toda costa, aunque estemos de acuerdo con las decisiones de otros o no. Que ese respeto recíproco es fundamento de la libertad. Si no lo sabes, yo tengo un podcast, Farosak Podcast, en donde siempre la primera pregunta es ¿qué es la libertad? De ahí, al responder esa pregunta de la manera más neutra posible, el invitado refleja sus creencias, refleja sus principios y valores y refleja su entendimiento de lo que es la libertad. Creo que se ha hecho mucha falsa campaña por diseño de cambiar el significado de libertad a libertinaje, a que la idea de la libertad es que puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, lo que se te dé la gana, sin ningún tipo de límite. Hay gente que dice cosas como, si verdaderamente fuera libre, pues mataría a alguien, ¿no? Y de entrada ya ahí hay un entendimiento incorrecto de lo que es la libertad, porque tu libertad se termina cuando empieza la libertad del otro, ¿no? Porque nunca se habló de la libertad de uno. Siempre la libertad fue un concepto social, fue un concepto de comportamiento social. Y definitivamente tiene que ver con que cuando no estamos de acuerdo con lo que hacen los otros,
es importante aprender a tolerarlo, siempre y cuando caiga dentro de las reglas del juego. Es importante que no haya lesión de derechos, que eso es otro tema. Pero mientras no haya lesión de derechos, la libertad es el respeto recíproco. Entonces dice que eso es lo que tenemos que proteger. Eso es lo que se tiene que proteger. Es lo mismo que protegieron los padres fundadores al realizar la Constitución. Aunque los primeros ensayos de la Constitución aceptaban, por ejemplo, la esclavitud de los negros. Esto obviamente fue una falla tremenda, ¿no? Después se corrigió, pero la idea fundamental, que tenía más que nada que ver con dejar de ser súbitos de las monarquías. Salir de las monarquías y entrar a la república fue un cambio muy importante. Esa es la fundación, los fundamentos de la Constitución. Esa idea de libertad. Existe mucha gente que piensa que no es importante, que es frívolo, que no es lo principal, lo más importante, pero es la estructura más importante que hace que Estados Unidos sea tan chingón. Todos los países que habían existido hasta antes de 1776, cuando se independizó Estados Unidos de la corona inglesa, todos los países habían sido dictaduras. Eso está diciendo Joe Rogan aquí. Creo que por ahí en Inglaterra, por ahí de los 1400, más o menos cuando se redactó la Carta Magna, hubo en Inglaterra un ejercicio de república. Pero no importa. Pero sí, fue el primer experimento de autogobierno que realmente funcionó. Y ese experimento creó el país más productivo, más creativo, más generoso, más caritativo del mundo. La máquina cultural más importante. Arte, creatividad, innovación, tecnología. Lo hizo a través de la verdad. Y en el momento en el que tú veas algo, cualquier cosa, lo que sea, que pienses o sientas una alerta dentro de ti que se prende y que digas, esto está infringiendo mis libertades, esto me está esclavizando más, esto nos está regresando 100 años hacia atrás en el tiempo, debes de ser muy cauteloso, debes ser muy desconfiado, sospechar, siempre constantemente sospechar de que cualquier cosa que te quiere esclavizar, por definición, es antiestadounidense. Lo que más rescato de todo este mensaje es que la libertad no es algo... No es algo que se deba de tomar a la ligera. Es el principal tema espiritual, el tema más importante tanto de la batalla cultural como de la guerra espiritual que estamos viviendo. Parte de esa guerra es la guerra del liberalismo contra el socialismo, la guerra de la propiedad privada contra la redistribución de la riqueza y la idea de controlar al gobierno, mantenerlo lo más chico posible, siempre sospechar de los gobernantes porque el poder corrompe. Y justo lo que te está explicando este
este brother, iba a decir, bueno, es el maestro Alberto Venegas Lynch. Justo lo que estoy diciendo es que el poder corrompe tanto que hasta en el país en donde la declaración de la independencia, su principal función era mantener el poder, concentrarlo para que no se saliera de proporción, se salió de proporción. Resultó que el estatismo, y aquí tiene mucho que ver, que después vamos a entrar en temas tal vez más económicos, quién fue Maynard Keynes, qué fue el keynesianismo y por qué el estatismo de redistribución se volvió tan popular, mucho más que nada en América Latina, después de la caída del muro de Berlín, con la creación del Foro de Sao Paulo y que terminó en la creación del Grupo de Puebla, que actualmente están haciendo muchísima campaña y ya se apropiaron ahora de Colombia y de Chile. Y bueno, en cuestiones de geopolítica, quiero que profundicemos más en todo eso porque creo que es parte, o sea, conocer todas estas cuestiones es parte de poder comunicar qué significa escapar de la Matrix. ¿Qué significa independizarse realmente? Que me gusta usar el término escapar de la Matrix, pero repito, no se puede escapar de la Matrix, solo con la muerte. Lo que sí puedes es dejar de ser un esclavo de la Matrix. Y lo que quisieron hacer las colonias inglesas antes de, antes de independizarse era justamente eso. Hacerse cargo, responsabilizarse de su soberanía, de su libertad. Dejar de estar debajo del mando de alguien más, debajo de la influencia de alguien más. Y eso también aplica para nosotros como individuos. Aplica para una nación, aplica para una familia y aplica para un individuo. Los ciudadanos deben de estar libres de los gobernantes, así como la república se liberó de la monarquía. Ya no le tenían que hacer caso a lo que dijera el rey, por ejemplo. Ya no tenían que pagar impuestos a la corona. En México se pagó por mucho tiempo impuestos. El Estado mexicano le pagaba impuestos a España, a la monarquía española. Así como los ciudadanos pagamos impuestos y hemos pagado cada vez más impuestos al gobierno, bajo la mentira del contrato social y el gobierno paternalista. Definitivamente, lo que querían los estadounidenses con su declaración de la independencia, con el Bill of Rights, que lo primero que menciona es la libertad de expresión. También, por ejemplo, la capacidad de portar armas. No el derecho a, no que el gobierno te dé derecho a portar armas, sino que la Constitución protege tu derecho natural de estar armado para proteger tu libertad, tu propiedad. Y cada vez más vemos, por ejemplo, que los gobiernos quieren desarmar a sus ciudadanos y que ahí hay un tema de control muy importante. Pero al punto al que quiero llegar, que tiene que ver con una cuestión mucho menos geopolítica, mucho más personal, es que esa independencia que buscaban los estadounidenses de Inglaterra es la misma independencia que buscamos nosotros de nuestros padres, por ejemplo. Es la misma independencia que estoy buscando yo de mi propio negocio, por ejemplo. Que es una bendición que yo me haya generado a mí mismo un autoempleo a través de abrir mi propio estudio de creatividad y de video, pero que no está alineado con mi vocación, no está alineado con el plan de vida que más me emociona. Y creo que ahí
Es un buen momento para cerrar porque te quiero invitar a que te conectes con lo que más te emociona. ¿Qué te emociona? ¿Qué te pone a vibrar? ¿Qué mueve tus pies? ¿Qué despierta tu mente? ¿Qué te pone a buscar cosas en internet? ¿Qué despierta tu curiosidad? ¿Y cómo alimentas esa curiosidad? Yo creo que desde ahí viene la energía que tenemos para presentarnos ante el mundo y empezar a cambiarlo. Decía Jodorowsky, bueno, dice porque no ha muerto, ¿verdad? Pero dice que no podemos cambiar el mundo, pero podemos empezar a cambiarlo. No podemos cambiar nosotros de un día para otro, pero podemos empezar a cambiar. No te puedes volver influyente en tu campo de un día para otro, pero puedes empezar a influir. Y ese empezar es lo que estoy haciendo yo ahorita, es lo que te quiero invitar a que tú hagas y que juntos caminemos hacia allá. Aunque vayamos a lados distintos, en realidad el camino es lo que importa, el trayecto es lo que nos llena. Y pues es muy importante tener la libertad de hacer lo que te llena, no solo lo que te da comida. Y justo ese es el momento en el que estoy ahorita. Que logré encontrar algo que está alineado con lo que me gusta, porque hacer un comercial, por ejemplo, es producir, es dirigir, es liderar un equipo, es hasta pensar en la historia. Pero al fin de cuentas es publicidad. Yo no soy mercadólogo ni publicista, ni me gusta nada de eso. Aunque por ser 2022 tenemos que saber de eso. Pero de eso yo me quiero independizar. Me quiero independizar de mis clientes. Me gustaría despedir mañana a todos mis clientes. Pero para eso tengo que empezar a caminar con firmeza el camino que más me emociona y que es ser artista, ser autor, hacer mi película. Es un camino largo, va a ser un camino difícil, pero desde que decido platicártelo, empiezo a sentir que estoy más cerca de eso. Entonces, ese tal vez es otro consejo o otra herramienta que te puede ayudar mucho. Empieza a platicar las cosas que quieres hacer. En México hay mucho esto de que no lo digas porque se te sala o no lo digas porque te lo copian. Qué locura. Creo que desde que empezamos a verbalizar las ideas se empiezan a manifestar. Creo que desde que empezamos a pensarlas se empiezan a manifestar. Si no crees, ¿cómo vas a ver? No es al revés. No es ver para creer, es creer para ver. Creer, imaginar, visualizar, conectar con la emoción y luego tomar acción. Y luego vas a poder ver. Pero ¿cómo puedes manifestar sin primero tener una visión de claridad auténtica? De eso vamos a estar hablando. Gracias por acompañarme hasta estos 40 y casi 45 minutos de Faro Sack Vlog número 1 y te veo mañana.